Bien, ayer 13 de diciembre se ha conmemorado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y esa jornada ha sido declarada desde 1992 por las Naciones Unidas y claro, tiene el objetivo de poder promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Cómo estamos en nuestro país? Precisamente para cumplir estos objetivos, la finalidad con la que ha sido creada esta fecha muy importante. Estamos en comunicación con la licenciada Blanca Condori. Ella es jefa de Unidad de Gestión de la Política de Discapacidad del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida a TV Radio. Los saluda Wilson Calderón. Muy buenos días, Wilson. Muchas gracias por darme este tiempo para poder hablar un poquito de lo que es el Día, ¿no es cierto?, de Internacional de las Personas con Discapacidad y hablar un poquito de lo que es el Ministerio de Salud y Deportes y la Unidad de Gestión de Política de Discapacidad. Así es importante dar a conocer precisamente las actividades y es una jornada también para poder reflexionar sobre los objetivos, las finalidades también con las que ha sido creada esa jornada, licenciada. Claro que sí, los derechos y los deberes que tienen las personas con discapacidad, si bien se conmemoran un día, pero día a día nosotros estamos atravesando para que se respeten los mismos y para que se incluyan a los otros nuevos, ¿no? Así es. Vamos, hablemos ahora, licenciada Blanca Condori, de las iniciativas, de los programas específicos también que se lleva adelante desde el Ministerio de Salud, que se tiene para apoyar a las personas con discapacidad. Por favor, licenciada. Bueno, dentro de la Unidad de Gestión de la Política de Discapacidad tenemos diferentes áreas, ¿no? Es el mandato de nuestro presidente Luis Arce no poder dejar de atender a las personas con discapacidad todos los días. Es así que como resultados de esta gestión, hasta el momento, ¿no?, hasta la fecha, tenemos en el área de rehabilitación 148.524 personas con discapacidad atendidas. Con nuestros diferentes profesionales como es fisioterapia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicomotricidad, entre otras. También tenemos nuestra área de genética. Hasta la fecha tenemos 89.042 personas que han realizado su consulta en asesoramiento genético, ¿no? Y tenemos también el área de calificación, que hasta la fecha a nivel nacional tenemos 10.893 personas que han accedido al carnet de discapacidad. En el Estado Plurinacional de Bolivia tenemos un corte hasta diciembre del 2023, en donde en términos generales tenemos registradas 106.693 personas con discapacidad a nivel nacional. Bien, licenciada Blanca Condori, es importante precisamente dar seguimiento también a esos programas específicos que se están dando desde el Ministerio de Salud. Y ahora, ya por tiempos, años, principalmente el tema de la discapacidad ha sido motivo de también discriminación. Cómo se ha ido promoviendo, cómo se ha ido viendo este tema de la conciencia, de la inclusión, a propósito de este Día Internacional, licenciada. Bueno, nosotros hemos generado un documento que es la guía del buen trato a las personas con discapacidad, ¿no? Desde ya nombrarlas, ¿no? Existe todavía muchas personas que utilizan términos peyorativos, discriminatorios, les dicen los discapacitados, los inválidos, como menospreciando, poniendo en desmedro a las personas con discapacidad. El término correcto es ese, ¿no? Personas con discapacidad. Tienen discapacidad, sí, pero ante todo son personas. Y es así como tenemos que dirigirnos a ellos y a ellas. Se ha hecho la socialización de este documento en los establecimientos de salud a nivel nacional, principalmente porque es el primer contacto en salud que tenemos, pero no está en desventaja, digamos, el poder realizar esta guía del buen trato. Ya lo estamos iniciando con la Academia de Policías y así vamos a ir por instituciones para que podamos referirnos de la forma correcta hacia las personas con discapacidad. ¿Y cuál sería la forma correcta de referirnos precisamente, licenciada? Persona con discapacidad. A persona con discapacidad, porque a veces, muchas veces se lo menciona como personas con capacidades diferentes. ¿Esta denominación no está permitida entonces, licenciada? No es correcta, ¿no? Porque no son capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes, ¿no? Entonces, no es correcto, ¿no? Tienen discapacidad, no lo vamos a negar, sí,
pero ante todo son personas, ¿no? Entonces el término correcto, persona con discapacidad. Persona con discapacidad. Y bueno, ahí está. ¿Cómo se está coordinando también esos temas, principalmente de la inclusión a temas, de pronto a educación? Se ha hablado mucho también de temas laborales también, por supuesto. Hay una normativa, ¿no?, en donde se da ese seguimiento para que las personas con discapacidad puedan tener también acceso al trabajo en las oficinas públicas. ¿Cómo se está dando ese seguimiento, licenciada? Bien, está vigente la ley 977, que es la ley de inserción laboral, en donde se debe incorporar del 4 al 2% en el sistema público y en el sistema privado. No solamente a las personas con discapacidad, porque existen menores de 18 años donde el papá, la mamá o algún tutor legal también es beneficiario del mismo. No, la ley ya está hecha, la norma está hecha a nivel nacional, entonces corresponde que también en las otras entidades de gobierno, las departamentales y municipales, hagamos seguimiento a las mismas para poder implementar y no dejar o vulnerar algún derecho que tienen las personas con discapacidad. Bien, es importante conocer precisamente las normativas que amparan los derechos que tienen precisamente las personas con discapacidad. Ahora, ¿cuáles serían los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito de la salud, por ejemplo, y las medidas tomadas desde el Ministerio de Salud? ¿Cómo se puede abordar esos desafíos que se tienen próximamente, licenciada? Bien, existen 4 grados de discapacidad, ¿no? Son los leves, moderados, graves y muy graves. En cuanto a las actividades de la vida diaria y la dependencia que podrían tener, el grado grave y muy grave tienen, de acuerdo a los tipos de discapacidad, tienen inmovilización, puede ser física, pueden tener barreras en cuanto al desplazarse a una atención de salud. Justamente la semana pasada, viendo este aspecto que ya data de bastante tiempo, ¿no es cierto?, no es reciente, se ha tenido una capacitación en cuanto a nuestros programas de nivel nacional, el programa Bono Juana Zurduy, el programa SAFSI Mi Salud y el programa de Telesalud, en donde el programa Bono Juana Zurduy y el programa de SAFSI Mi Salud tienen contacto directo y van a muchos rincones de nuestro país en donde tal vez se imposibilita a las personas con discapacidad poder tener esta atención. Entonces se ha hecho la capacitación de parte de nuestra unidad para poder tener la atención correcta, oportuna y precisa para las personas con discapacidad. Y si así alguno requiera algún tipo de especialista, pues hemos hecho la coordinación también y hacer un flujo, no una ruta crítica para que nuestro programa de telesalud pueda realizar la atención que ellos y ellas lo necesitan. Ahí está, se está garantizando precisamente esa atención en salud para los diferentes grados de discapacidad. Y bueno, ¿cómo se está coordinando también ese tema de registros, nuevos registros, las renovaciones y los beneficios también que logran después de hacer el registro correspondiente, licenciada? Bueno, como le decía, ¿no es cierto? Hasta la fecha tenemos 10.893 calificaciones ya, pero esto no se cierra, no es todos los años. Existe un decreto supremo vigente, el 4961, donde se amplía la vigencia del carnet de discapacidad hasta diciembre del 2024. Pero eso no significa que hemos parado las calificaciones, nosotros las hacemos todos los días, ¿no? Mediante los servicios departamentales de salud y los municipios. Bien, muchas gracias, licenciada Blanca Condori, jefa de la Unidad de Gestión de la Política de Discapacidad, por darnos a conocer precisamente de los programas que se tienen para apoyar a las personas con discapacidad y naturalmente también para promover la conciencia de la inclusión social y, por supuesto, enfrentar también los desafíos en temas de salud. Gracias, licenciada. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted por permitirme este tiempo para poder hablar lo que se está realizando en el Ministerio de Salud y Deportes en favor de las personas con discapacidad. En octubre se ha hecho el lanzamiento de la tarifa solidaria a todas las personas que tengan el carnet de discapacidad o la afiliación al Instituto Boliviano de la Ceguera, con una reducción en llamadas, en lo que son los mensajes y el uso de megas de hasta un 80% de descuento para todas las personas con discapacidad. Simplemente tienen que aproximarse a cualquier empresa, ¿no es cierto? Entel, Tigo o Viva,
y automáticamente son beneficiarios de ello. Y en los siguientes días vamos a estar haciendo el lanzamiento de lo que es el primer pilotaje a nivel nacional en relación a lo que son las anomalías congénitas, esto para ver todo el tema y tener datos estadísticos, epidemiológicos y hacer políticas en prevención y promoción. Muchas gracias por este espacio, que Dios lo bendiga y muchas gracias a todos también, aquellas y aquellos que me han escuchado. Bien, hemos conversado con la licenciada Blanca Condori, jefa de la Unidad de Gestión de la Política de Discapacidad, para reflexionar también y por supuesto qué es lo que estamos haciendo acá en el país a propósito de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se dice persona con discapacidad y no así persona con capacidades diferentes. Valga la corrección también, por supuesto, a criterio de nuestras autoridades de salud.